¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos. Esto es Yamadori, el guardián del bosque, el arte del bonsái desde Costa Rica. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro rodeado de árboles, los cuales nos van a estar colaborando en la presentación del estilo que vamos a estar viendo durante este video. El estilo que vamos a ver el día de hoy se llama cascada, que en japonés es kengai, y el semi cascada, que sería han kengai. El estilo cascada es pues el estilo más robusto, más complicado en bonsái, y nos lo podemos imaginar muy sencillo cuando por ejemplo vamos de paseo o vamos de camino hacia algún lugar y vemos las montañas, en los riscos que se ven esos árboles con unas curvas muy abruptas, doblegados por el viento, por la gravedad. Estos son el estilo cascada, son árboles que caen por diferentes inclemencias que han sufrido del tiempo. Una planta apta para este estilo, bueno, la podemos conseguir en viveros, la podemos conseguir en la montaña, o podemos comenzar a formarla de semilla. Conseguirla en el campo, que es una de las opciones, es todo un reto, ya que este estilo, por las curvas que tiene y por la forma que representa, por lo general tienen que tener la raíz muy profunda por todo lo que ha sufrido este árbol y por la forma que tiene. La raíz por lo general tiene que estar muy profunda porque para poder aguantar todas estas inclemencias del viento, de la lluvia, podría ser hasta de derrumbes, de erosión constante. Entonces el arbolito tiene que desarrollar muy profunda su raíz pivote para poder aguantar todas estas inclemencias. Entonces el poder conseguirla en campo es algo complicado también, pero si logramos conseguir esta especie en campo es un éxito rotundo. La manera más aconsejable de lograr esto es mediante arbolitos muy jóvenes de semilla, como por ejemplo esto que tenemos por acá, que es un ficus taiwanés. Esto es un arbolito que se sacó de una estaca de un árbol madre, y se le comenzó a dar la forma de cascada por medio de alambrándolo, ¿verdad? Lo mismo con este que tenemos por acá. Este es otro ficus taiwanés que se le está dando esa forma de cascada, que ya vamos a ver las características de este estilo. Ok, la primera característica es que tenemos que seleccionar algún material, en caso de que lo vayamos a seleccionar de un vivero, de la montaña, que tenga una rama muy larga y que nosotros tengamos la oportunidad de doblarla de manera tal que parezca una cascada hacia abajo. Otra característica importante del estilo cascada es que las raíces, o la mayor cantidad de raíces, deberían de estar del lado opuesto a donde está la caída del árbol, de manera tal que logre hacer un balance entre todo el follaje y las ramas que van a estar de este lado, y de este otro lado deberían estar la mayor cantidad de raíces para que logren soportar el árbol. En la cascada el tronco puede presentar una caída hasta de 180 grados, y el ápice, por así decirlo, o el final de la cascada puede sobrepasar el límite o borde de la maceta, como por ejemplo esto que tenemos por acá es un quebracho. Esta especie la habíamos presentado anteriormente en un video, y como podemos ver, la punta, bueno, este arbolito todavía está en formación, pero la punta sobrepasa el límite inferior de la maceta. Eso es una característica primordial en las cascadas. Una diferencia entre la cascada y la semicascada es que la cascada precisamente cruza el borde inferior de la maceta, mientras que la semicascada lo que cruza es el borde superior de la maceta. O sea, una semicascada sería así, y una cascada
pasa el borde inferior de la maceta. Otra característica principal es que, al igual que el estilo inclinado, la curva debe iniciar en la medida de lo posible desde la base del tronco, y el primer tercio del árbol no debería de tener follaje, o sea, no debería de tener ninguna rama. Las cascadas no necesariamente tienen que tener el tronco lleno de curvas, pueden tener el tronco recto, y el movimiento lo que hacemos es que se les da con las ramas. Cuando las ramas van saliendo, a medida que van saliendo, les damos curvas a las ramas, y eso le va a dar el movimiento a la cascada en caso de que tenga el tronco recto. ¿Existen cascadas con varios troncos? Por supuesto. Lo que nosotros tenemos que hacer es, igual que siempre, balancear. El tronco principal y más grueso tiene que ir hacia adelante, y los otros troncos lo que hacemos es que los hacemos un poco hacia atrás. Si el tronco de la cascada es muy delgado, o sea, el arbolito que logramos encontrar es muy delgadito, lo que podemos hacer es reforzar el grosor de ese tronco de manera visual con las ramas. ¿De qué manera? Hacemos movimientos en las ramas hacia abajo cuando el tronco es muy delgado, y esto hace que el tronco se vea un poco más grueso de forma visual. Al igual que los otros estilos, tiene que haber un adelgazamiento completamente natural hacia el final del arbolito. ¿Okay? Cuando va bajando la cascada tiene que haber un adelgazamiento completamente natural. En la mayoría de los casos hacemos una bifurcación cuando la rama principal o el tronco principal baja, y tenemos que tener una rama también principal que suba por acá y que forme el ápice del árbol. La parte superior siempre va a ser el ápice. Entonces, donde suba por acá, ¿de qué manera o qué reglas tenemos que seguir con la que suba? Podemos seguir las reglas del recto informal, del recto formal o del inclinado, que las presentamos en los videos anteriores. Las ramas de una cascada tienen que ir alternadas para formar ese movimiento interesante, derecha, izquierda, hacia atrás, otras un poco hacia adelante. Eso los va a ayudar a formar ese movimiento, esa parte muy atractiva de nuestra cascada. Las ramas en una cascada siempre tienen que salir de la parte externa de la curva, por así decirlo, de la cascada. Eso significa que, por ejemplo, en esta que tenemos por acá, las ramas siempre tienen que salir, bueno, aquí se logra ver el tronco principal, lo que viene por acá. Las ramas siempre tienen que salir de las partes, por así decirlo, externas de la rama principal. No deberían de salir hacia la parte interna. Si nosotros tenemos ramas saliendo hacia la parte interna del árbol, tenemos que eliminarlas. Ni el tronco ni las ramas deberían de tocar la maceta. Esa es otra de las características de la cascada. Muchas personas lo que hacen para lo que es colocar las ramas en una cascada o semicascada es colocarla contra un fondo neutro. Puede ser un fondo como este, negro, o en su caso, bueno, pues cualquier otro tipo de color que le ayude a uno a visualizar el árbol a cierta distancia para ver bien, digamos, ir formando esas nubes que se necesitan en la cascada, como lo decía anteriormente, como si estuvieran flotando en el espacio. La silueta de la cascada tiene que seguir, bueno, pues esa disminución, y al igual que los otros estilos, tiene que seguir ciertas constantes, ciertos parámetros. A medida que vamos avanzando en la cascada, que podríamos llamarle a esto ápice inferior y a esto ápice superior, a medida que vamos avanzando en la cascada, al igual que en los otros estilos, las ramas tienen que ir reduciendo disminución, tamaño, grosor, al igual que describimos en los videos anteriores. La cascada, a diferencia de la semicascada, pues el tronco obviamente presenta o genera muchísimo más movimiento si los logramos comparar. Hay cascadas clásicas. Aquí le llamaríamos una cascada clásica, que el ápice superior, si tiramos una línea perpendicular, tiene que dar directo al ápice inferior. Existen también cascadas informales, en las que el ápice superior, uno traza la línea imaginaria o perpendicular al ápice inferior y los mismos no se conectan. ¿Existen cascadas sin ápice superior? Por supuesto.
En estas pues simplemente el tronco emerge desde la maceta y comienza su inclinación hacia abajo. En este estilo tan exigente es necesario el uso constante de alambre para estarle dando forma a las ramas, en todos los sentidos, en todas las direcciones, ya que si dejamos de alambrar o si dejamos de darle forma a una cascada, en cualquier momento podemos perder ese balance que necesitamos para ese movimiento tan brusco que tiene este estilo. Aquellos espacios sin ramas o vacíos, por así decirlo, son necesarios en la cascada, ya que dan esa sensación de ver nubes flotando en el espacio y ayudan de forma visual a la silueta de esa cascada. En este estilo, más que los otros, es más recomendable hacer un dibujo, un bosquejo de lo que queremos llegar a formar del árbol o de la planta que tengamos a un futuro, de manera tal que no perdamos la guía de a dónde queremos llegar con ese arbolito. Para la cascada, en comparación con otros estilos, se necesita de una maceta alta, de manera tal que se pueda lograr esa caída de la rama principal o el tronco. Como pueden ver, vamos a mover esta un poco para acá. Esto sería un estilo de maceta para lo que son las cascadas. Como pueden ver, es muchísimo más alta, de manera tal que le dé la oportunidad a la raíz pivote o la mayor cantidad de masa de raíces poder sostener la caída del árbol y hacer un balance entre lo que es el follaje del árbol y las raíces, ¿ok? Siguiendo con la maceta, la misma puede ser redonda, cuadrada o hexagonal. Cuando plantamos un árbol para cascada o semicascada, no es recomendable que lo pongamos ni muy al frente, o sea, la caída no puede ir ni muy al frente ni muy atrás. Lo más recomendable es que la caída sea hacia un lado. Eso significa que si esta es mi cascada, lo mejor es que la caída sea como hacia un lado, nunca hacia el frente, apuntando, ya que apuntarían todas las ramas del espectador, ni hacia atrás, de manera tal que no se logre ver lo atractivo de este estilo. Entonces lo más recomendable es que tengamos la cascada, que busquemos ese frente hacia un lado. Bueno, amigos y amigas, este es el último video en cuanto a estilos de bonsai. Vamos a darle continuidad a las derivaciones de estilos. Vamos a ver también otros temas en bonsai, como podas, alambrado, trasplante, sustratos, etc. Recuerden que ustedes pueden enviarme preguntas por los videos, también por el blog de Llamador y el Guardián del Bosque, o la página en Facebook Llamador y el Guardián del Bosque. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden darle like al video y seguir nuestro blog Llamador y el Guardián del Bosque, y todos los anuncios que estamos dando en la fanpage de Facebook Llamador y el Guardián del Bosque. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.